Ganancias. El oficialismo impulsa un proyecto para que dejen de pagar los laburantes que ganan hasta 150 lucas. Esto impacta básicamente en la clase media. Quedarían eximidas del impuesto 1.267.000 personas y otras 100.000 pagarían menos. Tampoco pagará ganancias a los jubilados y pensionados que cobran hasta 8 haberes mínimos. Bueno, no deben ser muchos, me imagino, 152 lucas. Valor que se ajusta cada 3 meses por la movilidad. Según la iniciativa, el nuevo piso va a ser actualizado anualmente. Yo escuché, a ver, esto en principio a mí me parece una buena noticia. Escuché críticas a esto diciendo es electoral. Probablemente sea electoral, pero en todo caso es una buena noticia y es electoral. O sea, no me parece mal. Está bien que suban el piso de ganancias a 150 lucas. Es sensato. Vamos a ver qué piensa un tributarista, en este caso Iván Sasovsky. ¿Qué tal, Sasovsky? La nata aquí, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días, saludos a toda la mesa. ¿Cómo lo ves? Te estaba escuchando y decía, tienes razón, si uno lo ve como un hecho aislado. El tema es que estamos en una situación, o sea, cualquier baja de impuestos es bienvenida, ya sea para empresas, para personas y más para laburantes de la clase media. El tema es que no hay un plan para poder financiar lo que se deja de recaudar con eso, con lo cual se va a financiar una emisión y eso va a repercutir en el mismo laburante y a su vez en los de menos recursos que ni siquiera alcanzan a tener un salario o a estar formalizados. Entonces, ese tipo de anuncios, a ver, yo tengo una opinión formada respecto a este espacio cuando quiere tocar los impuestos. Cuando toca los impuestos genera el efecto contrario al que busca y tenemos antecedentes para poder hablar sobre eso, el impuesto a la renta financiera creado por ese mismo espacio, el primer impuesto a la renta financiera que terminó alcanzando a las pymes y no a otros, con lo cual, si bien es una buena noticia, si uno lo ve como anuncio, no hay nada detrás que termine respaldando cómo se va a financiar esa baja en la recaudación, pero que obviamente en principio va a ser bien recibida por quienes están alcanzados por el impuesto en esos niveles. O pero sea, perdón. También, sí. No, está bien. O sea, te están quitando impuestos, pero por otro lado, esa guita tiene que salir de algún lado. ¿Es esto lo que estás diciendo? Exacto, y a su vez, en un momento de emisión récord, eso se va a trasladar sin dudas a lo que son precios, incluso a mayor presión sobre el dólar. Entonces, yo creo que cualquier anuncio de baja de impuestos en nuestro país debe ser bienvenido, pero a su vez tenemos antecedentes. Está bien, hay que ver en qué contexto pasa. Está bien. En qué contexto pasa, y a su vez hay otro tema. Cada vez que se tocaron los mínimos no imponibles y se le facultó al Poder Ejecutivo la posibilidad para actualizarlos, llegamos a situaciones ridículas como en el 2015, en el que teníamos 13 mínimos no imponibles. Entonces, ojo que esto no sea el huevo de la serpiente, porque si bien tiene un propósito de alguna manera valorado y que lo podemos considerar válido, en el fondo también se le está sacando las facultades al Congreso para poder actualizar determinados valores, y eso termina repercutiendo después en quienes terminan pagando impuestos y se convierte más en una herramienta de corte electoral. Pero coincidimos en que cualquier baja de impuestos en este contexto es bienvenido. Lo ideal sería que haya una baja en el gasto también, sobre todo en el gasto político, ¿no? Jessica. Iván, ¿qué tal? Jessica, vos y soy. En porcentaje, hoy, ¿cuál es el universo alcanzado por ganancias dentro de los asalariados? Y con este cambio, ¿cuántos quedarían alcanzados? En porcentaje. En porcentajes, el porcentaje que paga impuesto a las ganancias fue creciendo y hoy ya está cercano al 50%, sin tener números oficiales, porque recordemos que el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, o sea, a partir del sueldo que empezás a pagar, está muy cerca de lo que necesitas para cubrir la canasta básica, con lo cual la actualización que se da todos los años hace que ese piso quede muy solapado
y claramente en un contexto de inflación creciente también eso va a terminar repercutiendo. ¿Cuánto es, Iván, hoy el mínimo de ganancias? El mínimo no imponible de ganancias depende el sueldo, pero están cerca de los 58.000 pesos. Claro, nada, es muy bajo. Claro. O sea, con lo cual está muy solapado y eso tiene que ver con que las actualizaciones de ganancias son por el RIPTE, que es el índice que actualiza los salarios. Y como no hubo actualización de los salarios prácticamente, no hay repercusión sobre la canasta que aumenta al porcentaje de inflación. Por lo tanto, en aquel momento cuando se puso el RIPTE se creía que iba a ser un índice razonable, nadie imaginó la presión que iba a haber sobre los precios y que los salarios no se iban a actualizar a la misma velocidad. Marina. Sí. Iván, Marina Calabro te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marina? Bien, bien. Tal como está presentado el proyecto, ¿se puede estimar el agujero fiscal que representaría? Y la pregunta técnica también es, ¿qué pasa con las escalas, con la modificación del mínimo no imponible? Mira, esto en realidad se actualiza por un mecanismo que el kirchnerismo utilizaba mucho, que era ampliar la deducción especial, que es un concepto que no toca a los otros componentes. Ah, todo lo demás queda igual. Exacto, todo lo demás queda igual. Entonces empiezan a generarse esas situaciones ridículas como extorsivo, que no quiero hacer horas extras, porque si paso los 150 me cae el peso completo de la ley. Claro. Entonces, por eso digo, son recetas que ya han fracasado en el pasado y que ya la verdad es que hasta uno se cansa de repetir el discurso porque parece que no avanzamos más. Esto normalmente se hacía todos los años impares, años de elecciones, tenías o la exhibición del SAC previa a las elecciones, siempre, clásico, sí, sueldo anual o también el hecho de que antes de fin de año también se eximía de alguna manera algunos conceptos y solamente se toca ese punto en particular. Los demás componentes, que son la escala, que es lo que hace que sea progresivo el impuesto, y los demás componentes dentro de la liquidación no se tocan. Y eso hace que sea muy difícil estimar el efecto fiscal que esto va a terminar teniendo, porque es un concepto nuevo que se incorpora y la verdad es que es muy difícil después comparar y hacer el seguimiento de la evolución de los contribuyentes sobre este impuesto, que Martín, obviamente está en valores muy bajos, no quiero dejar de destacar eso. Sí. Hola Iván, buen día, Martín Tetas te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Bien. En el propio proyecto oficial se estima un costo fiscal de 40.000 millones de pesos. Así que ese sería más o menos el número. Lo que no aparece en el proyecto, por supuesto, y eso sí llama mucho la atención, en ningún cálculo del impacto que va a tener esto en la actividad económica y de dónde va a salir el dinero, digamos, ¿no? Entonces Exacto. Eso sí llama la atención. Que plantean, la verdad es que no sé tampoco cómo lo calculan, porque ellos hablan en el mensaje de elevación del proyecto. Es un proyecto de 3 artículos, tampoco creamos que tiene mucha extensión o mucha explicación en el propio proyecto de cómo se hacen las cosas o cómo se van a hacer las cosas, pero en principio a lo que apunta es que a lo que no se recauda por ganancias se compense con la recaudación de impuestos al consumo, que en este caso sería el impuesto al valor agregado y el impuesto país, que es el impuesto a los consumos en el exterior. Con lo cual, por eso siempre hablaba del mensaje contradictorio o de la presión que va a ejercer esto sobre el precio del dólar y sobre el precio de los precios en general, porque el propio mensaje dice que lo que no se recauda por ganancias se va a recaudar por consumo. Entonces claramente se fogonea aún más lo que tiene que ver con el nivel de precios y la presión que ya existe por la emisión que hubo durante el año 2020, ¿no? Gonzalo. Pero suponiendo, Iván, que hay emisión para compensar lo que no se recauda y por ende va a haber más inflación, y la inflación de los privados está más o menos estipulada en un 50, 60%, a ver si está bien lo que estoy hilando.
¿Cuánto tarda esa inflación en comerse las escalas? O sea, el nuevo, digamos, el nuevo piso del impuesto. Mira, es una discusión que la verdad que yo creo que en definitiva, si llegamos a la conclusión final, más allá que es difícil estimarlo, pues todos sabemos que es pan para hoy y hambre para mañana, digamos, porque este tipo de situaciones para los formalizados generan, como te digo, la situación de no querer que te aumenten los sueldos. Entonces eso en los casos en los que se puede es, bueno, parte de lo que te lo pago en negro o de manera informal. Entonces los efectos en la recaudación y los efectos en el propio contribuyente van a ser totalmente difíciles de comparar, porque entramos en una situación de meter un componente que hasta ahora no existía para que la persona tenga más plata en el bolsillo. Si eso no viene con una reducción del gasto, dependerá del volumen al que evolucionen los precios y de la zona en la que vos estés. Recordemos que se levantaron subsidios, se aumentaron impuestos en provincias, sobre todo subsidios a las tarifas en provincias, y en capital no, con lo cual volvemos prácticamente a un esquema muy similar al del 2013-2015, en el que claramente era muy difícil poder analizar económicamente, y eso que planteaba hace un rato, que había 13 mínimos no imponibles de ganancia, tenía que ver con esto, con que según la zona geográfica en la que estabas te terminaba repercutiendo el impuesto también de manera distinta. Entonces creo que entramos de nuevo en esa lógica sin haber aprendido absolutamente nada de lo ya ocurrido, ¿no? Gracias, Iván, por la comunicación. Iván Sasovsky, quien hablaba, tributarista, hablando de ese tema del proyecto del oficialismo, y para que dejen de pagar los laburantes que ganan hasta 150 lucas impuesto a las ganancias.